Esta palabra oratoria seguramente la vieron en algunas materias como lengua, literatura o ciencias sociales. La oratoria está en nuestras vidas y en todo momento. Ustedes, por ejemplo, cuando van a un recital, cuando hablan con una chica, cuando hablan con un chico, cuando una profe del colegio les pida, por ejemplo, que den un examen oral o que presenten un trabajo práctico, la oratoria está metida en nuestras vidas. Tiene que ver con lo que hablamos, con cómo lo hablamos y cómo esas palabras entran en acción. El diccionario dice que la oratoria es el arte de hablar y expresarse con elocuencia, de modo eficaz para poder llegar a mi público. Porque muchas veces, queriendo, por ejemplo, como les decía, hablar con una persona, o cuando la profe te pide un trabajo práctico y vos lo estás dando en clase, buscás de alguna forma encontrar la palabra perfecta, intentás que ese discurso sea muy largo, muy extenso, que en una de esas tenga palabras un poco rebuscadas, y justamente la oratoria es todo lo contrario. La oratoria busca que vos encuentres las palabras exactas de una forma sencilla, de una forma clara, y que tu discurso involucre al otro, y que el otro entienda mi mensaje, que al otro le quede claro, que si después yo pregunto sobre qué hablé, el otro pueda responderme sobre eso. Y no solamente tiene que ver con que el otro preste atención a cuando yo hablo, sino que esa persona que está del otro lado, ese alumno, ese compañero, ese amigo, le queden claros mis conceptos. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque use un lenguaje claro y eficaz y un lenguaje sobre todo sencillo. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos mal la voz? ¿Qué pasa cuando en una de esas hacemos un mal uso de la voz? Bueno, aquí aparece otra palabra que va de la mano con la oratoria, que son las disfunciones. Cuando las palabras se entorpecen, cuando nuestra oratoria empieza como a medio a trabarse y empezamos como de alguna forma a no ser claros, aparecen las disfunciones. La primera disfunción a tener en cuenta, y que seguramente a todos les pasa, a mí también, es la fusión de fonos. Una fusión es cuando algo está muy junto y un fono es una palabra. Entonces, como lo dice la explicación, la fusión de fonos es cuando se pegan las palabras. ¿Vieron cuando, por ejemplo, ustedes están leyendo una oración o están diciendo una oración y una palabra termina con la misma letra que empieza la otra palabra y se pegan? Eso es una fusión de fonos. Por ejemplo, la puerta estaba abierta. Como ven, la última letra es la A y la primera letra es la A de esas palabras. Entonces, si ustedes hablan muy rápido, ¿qué van a decir? La puerta estaba abierta. Es como que sigue todo de largo. Esa A, que tendría que sonar como la puerta estaba abierta, no se escucha porque en una de esas hablamos muy rápido, porque nos apuramos, nos pusimos nerviosos y se produce la primera disfunción, que es la fusión de fonos. La segunda disfunción es la omisión de fonos. La omisión de fonos es cuando te falta algo, te está faltando una letra, no estás nombrando algo. Entonces, la omisión de fonos es cuando nos olvidamos la última letra, y esta también es un clásico. Por ejemplo, estamos hablando y como estoy hablando muy rápido, digo 2 veces y me olvidé la S, ¿sí? O digo 32 y quise decir la palabra 32. Esto es típico del hablar y tiene mucho que ver con darnos cuenta si hablamos muy rápido, si estamos como muy apurados o si nos ponemos nerviosos. Si logramos calmarnos a la hora de leer algo o de decir algo, se van a dar cuenta que la primera disfunción que les nombré y esta segunda desaparece. Una tercera disfunción, que también pasa mucho, es el furcio. El furcio es una equivocación. ¿Y cuándo ocurre el furcio? Es una equivocación espontánea del hablar. Por ejemplo, quiero decir que el señor Fernández va a llegar a tal hora y como estoy pensando qué voy a decir, en vez de decir Fernández digo Hernández. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el furcio, se produce la equivocación. Un buen consejo con el furcio es que si nosotros creemos que lo que estamos diciendo y nos equivocamos en eso no cambia el sentido de lo que queremos nombrar, no cambia el sentido total del discurso, no frenemos, sigamos de largo. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta que cometí un furcio y corrijo ese furcio, posiblemente como me pongo nervioso, perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo, cometo muchos más furcios. Otra disfunción es la monotonía. ¿Vieron cuando ustedes hablan, por ejemplo, todo muy plano? Es como que las palabras no tienen subis y bajas, como que no hay tonos que se van reproduciendo. Eso es la monotonía.
Acuérdense que en esa definición que hace unos minutos les di sobre la importancia de la oratoria, que busca persuadir al otro, que busca deleitarlo, que busca convencerlo, que busca enganchar a ese compañero con lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, si aparece la monotonía, que es esta disfunción, rompe con ese sentido. Porque en oratoria decimos que la monotonía tiene un efecto hipnótico. Es como que cuando una persona habla todo en el mismo plano, en el mismo tono, con el mismo volumen y no cambia nada, vea mi mano, como que hace toda una línea recta, es hipnótico. Empiezo como a dormirme, cabeceo, no me doy muy cuenta de lo que dicen, me cansa. La última disfunción de la que voy a hablar es la falta de aire. Y este también es un clásico. ¿Por qué? Porque generalmente no estamos acostumbrados a pensar que el aire es nuestro combustible. Si nosotros no tenemos aire, si en nuestro abdomen, en nuestro tórax, en nuestra parte diafragmática no cargamos aire, ¿qué pasa? Nos quedamos sin combustible. Es como ese auto que en vez de cargar 20 litros carga 5 litros y no llega al destino final. A nosotros nos pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a hablar y voy a intentar hablar durante 3 o 4 minutos, lo que puedo hacer es ir haciendo pausas. Si voy haciendo pausas, voy tomando aire. Entonces, de esa forma, hablo, leo más despacio, no voy corriendo, puedo cargar aire en cada una de esas cortes de pausa que voy haciendo y de esa forma rompo con esta disfunción que es la falta de aire. Como ven, hablamos de la oratoria, de una definición clásica, les di la definición de diccionario, que es una definición muy importante, les hablé de las disfunciones. Y como cierre de esto que estoy conversando con ustedes, les quiero decir y recordar que la oratoria está presente en nuestras vidas. Espero que les sirva y que lo disfruten.